Hi there, welcome to Church Talk. This is going to be in Spanish because we've done a couple of English ones back to back. And this Saturday, we have a Halloween, not celebrating Halloween special coming out Saturday. More details on that as soon as this uploads. Conmigo el día de hoy, el pastor Diego Trujillo de Colombia, Las Vegas, no sé cómo quiere presentarse, pero ¿cómo está? Colombiano, nacido en Las Vegas. Ay, no. Él es Está bien. el pastor más pecadoso que he conocido en toda mi vida. Y van a ver O sea, eso más en lleno este de gracia, podcast. ¿verdad? Exacto. Él es la razón por que hay que existir la gracia. Pues hoy vamos a hablar acerca de adicciones, algo un poco más complejo y básico en la misma vez. Entonces, Diego Trujillo, ¿de dónde ves? ¿Por qué te llamas Diego Trujillo? ¿De dónde eres? Perdóname. ¿Tienes una iglesia, hijos? ¿Cómo es la vida? ¿Estás en un salón bien bonita? ¿Cómo está? ¿Verdad? Sí, tengo que explicar el salón. Mi nombre es Diego Trujillo. Como les digo, mis papás son colombianos. Yo nací acá en Las Vegas, Nevada, a donde crecí toda mi vida. Viví unos años en Nicaragua cuando estaba joven y en Texas cuando estaba estudiando en Cristo para las Naciones. Mi papá fue pastor por 20 años. Yo ahora pastoreo la iglesia que él dejó. Mi papá falleció hace unos años y yo sigo a cargo. Tengo 2 hijos preciosos. Y mi trabajo entre semana, yo soy el encargado de un par de organizaciones médicas acá en Las Vegas. Una es la organización médica más grande en los Estados Unidos en cuanto a la organización en Facebook. Entonces usamos los medios como Facebook para atraer profesionales médicos, incluyendo doctores, a organizaciones, para poder buscar soluciones médicas para pacientes acá en Las Vegas. Y también hace poco recibí el título de CEO. Entonces, ahora soy el encargado, el ejecutivo encargado de una organización que trabaja con todas las escuelas de medicina, con la oficina del gobernador, con los legisladores en Carson City, acá en nuestro estado, y con los doctores y todas las empresas, los sistemas de hospital, para traer soluciones y mover para adelante la medicina acá en Las Vegas, que estamos un poco atrasados comparado a ciertas partes del país. Entonces, durante la semana, esos son mis roles. Yo me encargo de eso y predico los fines de semana, los miércoles también. Ahorita nuestra iglesia se está reuniendo en línea a base de la pandemia, pero seguimos adelante, echando Amén. hombro a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y la iglesia se llama Centro de Victoria, ¿no? Sí, somos el Centro de Victoria. Nos pueden buscar en Facebook. Ahí está la información. El Centro de Victoria. En inglés es Center of Victory. Amén. Porque tienen una iglesia americana igual, ¿no? De Center of Victory. Sí, tenemos un ministerio en inglés. Pues yo fui criado acá, mis estudios fueron en inglés. Es más, cuando yo primero empecé a predicar en español, era chistoso porque todas mis notas eran escritas en inglés. Y mientras yo predicaba, yo las traducía en mi mente. Pues mis notas Ahora ya me ahorita están gusta en el inglés, Diego. lenguaje. ¿Qué? Mis notas y preguntas están en inglés ahorita, entonces las Sí. voy a traducir mientras leer. Así es, eventualmente lo que sucede es que tu cerebro como que encaja con el español y ya te fluye mejor. Entonces, pues ya escucho mucha programación de Colombia, Radio Ambulante y otros programas, noticieros para mejorar mi español y pues a través del tiempo pues ya he mejorado el español que uso. Wow, wow. Pues él tiene un español mejor que el mío. El mío es como mitad gringo, mitad chilango y luego cuando se me va la onda me salgo de Nicaragua y así. Entonces aguantan. A veces digo ella cuando estoy hablando de él y pues quién sabe cuáles errores voy a cometer hoy. Pero Diego, hablas de tu trabajo y los tipos de compañías que trabajas y yo te conozco un poco mejor que los que están escuchando quizá. Luego vamos a hablar más de experiencias personales, pero en este punto nos puede definir si hay diferentes tipos de adicciones o quizás si hay como espíritus de adicciones y cómo, how do we discern cuáles son ¿Cómo cuáles. discernimos? Exacto.
El tema de la adicción, mi historial con eso, porque quiero clarificar, yo no soy un experto, ¿verdad? Yo no trabajo en consejería necesariamente, ni me dedico a eso. Yo manejaba un ministerio que trataba con la pornografía y la influencia de la pornografía, que el 90% de la información que yo daba era secular y, permiso, y el otro 10% era cristiano. El propósito del ministerio era informar. Hay una perspectiva secular que la pornografía no tiene efecto sobre la sociedad, es normal, todo el mundo lo usa. Y mientras yo indagaba y hacía, yo tenía un taller que yo daba por 3 días, creo que lo di en un par de las iglesias de Mundo de Fe. Yo daba este taller hablando sobre la adicción a la pornografía, pero estudiando sobre eso, y no solo la adicción a la pornografía, porque no todo el mundo que mira pornografía necesariamente tiene una adicción, pero me dio una fascinación. Yo también tengo experiencia en mi vida personal con sustancias y aún en mi familia, el correr, lo que significa la adicción y el poder perder el control a la adicción. Entonces, a base de eso empecé a estudiar sobre la neuroquímica y sobre cómo funciona el cerebro. Creo que la pregunta que me hiciste es un poco complicada y quiero ser delicado en el tema cuando lo desarrollo, porque sé que hay muchas opiniones diferentes sobre la influencia espiritual y la influencia física. Y creo que es un punto muy importante traer, porque creo que hay, y estos son mis creencias personales, hay pastores que no creen de esta forma, yo creo que está bien. Al final, como dice la palabra de Dios, con que lo hagamos para Cristo. En mi mente hay dos cosas que estamos hablando acá. Estamos hablando de lo físico y estamos hablando de lo metafísico, que significa fuera de lo observable. Lo físico es lo que nosotros podemos observar. Tu nariz no es influenciada por espíritus, ¿verdad? O no es un espíritu porque yo la puedo mirar en este momento. De la misma forma, creo que podemos observar en lo físico las cosas científicas y creo que lo metafísico, lo que existe afuera de lo físico, no se puede observar con las herramientas científicas que nosotros tenemos. No es decir que no existe, que las dos cosas no cruzan, pero ahorita con la forma en que vivimos, a veces en un mundo que es guiado por el método científico, el método científico fue creado para medir cosas físicas, pero no metafísicas. Y con la adicción tienes un cruce muy interesante de los dos. La adicción es algo que se puede observar en personas y se puede observar físicamente. Se puede ver físicamente cómo funciona el cerebro de una persona adicta. Por lo regular, con el conocimiento que tenemos ahorita de la adicción, que es muy interesante porque la medicina ha avanzado muchísimo. Y mientras la medicina ha avanzado muchísimo, la ciencia y la medicina en cuanto a la adicción no ha podido avanzar mucho. Es más, ¿qué fue? Como casi 100 años se inventó un grupo que todos conocemos que es Alcohólicos Anónimos, que es el grupo de los 12 pasos. Hay 12 pasos que uno toma para recuperación. No hay ninguna persona, ningún doctor que te va a decir, mira, si quieres sanarte de tu adicción, simplemente toma esta pastilla. Eso no existe. Siempre te van a mencionar que necesitas terapia y necesitas un programa de 12 pasos. Y yo creo que eso entra muy clave. Yo creo que eso es muy clave entre los cruces de lo físico y de lo metafísico. La terapia trata con el trauma del ser humano. Los 12 pasos tratan con el espíritu del ser humano y con el tema de control. Entonces, porque son 3 preguntas y cada una es demasiado profunda. Entonces, cuando miramos este tema y cuando observamos lo que significa esto en cuanto a las adicciones, por lo regular se necesitan 2 cosas para tener una adicción. Estas 2. Primera de todo es genético, está en tus genes, que quiere decir que en tu familia hay alguien que también es adicto. Te preguntan, ¿tu papá fue alcohólico? ¿Tu abuelo fue alcohólico? ¿Tío alcohólico? Entonces, hay un gene dentro del ser humano
que existe que da el potencial para ser un adicto. Y la segunda cosa que existe, que tiene que ocurrir, es el trauma. Tiene que ocurrir algo que causó un dolor, que ahora ese gene se activa dentro de ti y empieza a producir en ti una adicción a un químico. Tú preguntas si hay diferentes adicciones. Hay diferentes adicciones, pero la realidad es que todos están jugando con el mismo sistema neurológico, con el mismo químico dentro de tu cerebro. Entonces yo en mi conferencia hablaba sobre eso porque personas por lo regular pensamos de una adicción y una adicción, digamos, hace 10 años era algo que yo ingero, algo que yo tomo, ya sea alcohol, ya sea pastillas, ya sea cocaína o drogas así, pero todos esos químicos, lo que están haciendo en el cerebro, lo que hacen en el cuerpo, aún el tabaco y la nicotina, es que juegan con un sistema de tu neuroquímica que se llama dopamina. La dopamina existe para motivarte. La dopamina es algo natural que tu cerebro produce. Cuando uno tiene o pasa por experiencias, digamos, por el ejercicio, eso, la razón que tú te sientes bien al salir del gimnasio es porque tu cuerpo está inundado con dopamina. Cuando tú comes algo que es muy delicioso, tu cuerpo suelta dopamina. Y la razón que la dopamina te hace sentir bien es que tu cuerpo te está diciendo de un punto biológico, hey, eso está rico, eso está bueno, haz eso más. Te está tratando de motivar e impulsarte a hacer esa actividad o lo que te está produciendo esa dopamina. Esto también incluye el orgasmo. El orgasmo del ser humano suelta el químico dopamina dentro de tu cuerpo y produce algo rico. Ahora, y la mejor manera para todo el mundo entender esto, especialmente para los hispanos, es que no sé cuántos haya que comen chile. Hay personas que comen picante, ¿verdad? Y yo conocí a una familia mexicana cuando yo era niño y esa gente cuando ellos llegaban a la casa de uno, ellos traían su propio picante. Era una exageración cuánto picante comían ellos. Y uno les preguntaba, pero ¿qué importa si tienes picante? ¿Cuál es la diferencia si, porque a los huevos les estás echando chile, al almuerzo, a la carne asada le estás echando chile y a la cena, a las quesadillas le estás echando picante? Y la razón es muy simple. Cuando uno come picante, el cuerpo suelta esa dopamina y todos te dicen la misma cosa. ¿Qué sucede si comes sin chile? Y todos te van a responder, es que no es igual, es que sin el picante, sin el chile, no es la misma cosa. Ellos se están refiriendo a ese sentimiento de dopamina. Eso es la dopamina que te está haciendo sentir rico. Entonces, no solamente es la comida que sabe bien, pero ellos están soltando esa dopamina. Entonces, la pregunta es si hay maneras de manipular esa dopamina fuera de ingerir algo, de comer algo o de tomar algo. Y es lo que estamos descubriendo, ¿verdad? El ejercicio, uno no está tomando algo, uno está en una actividad que produce esa dopamina naturalmente. Cuando estamos hablando del juego, ¿verdad? Ya que vivo en Las Vegas y si pudieran mirar más claro por esa ventana, pudieran ver todo el paisaje, todos los hoteles y los casinos. ¿Por qué las personas juegan tanto? Pues las personas juegan porque están jugando con ese sistema de dopamina, están buscando una recompensa. El cerebro, de la misma forma que un ratón hace una actividad para obtener queso, ¿verdad? Entonces, de esa forma explotamos el sistema de la dopamina. Los casinos usan ese método bastante. Tú pudieras ser el siguiente ganador y el cerebro empieza, porque el minuto que ganas el dinero, ese sistema no se trata del dinero, se trata de, ay, qué rico es ganar. Tu cuerpo te está diciendo, haz eso más. Te está motivando, impulsando a través de esa actividad. Entonces, ¿qué sucede? De la misma forma, pues con la pornografía y el orgasmo, estamos manipulando el sistema físico para nuestro beneficio. Ahora, hoy en día podemos ver que hay alcohólicos anónimos, anfetamina, adictos de anfetamina, que tienen su propio grupo. En inglés, it's Amphetamine Anonymous.
Tenemos personas acá en Las Vegas, hay muchos grupos de jugadores anónimos y por consecuente hay muchos. Ahora, una adicción se define como un comportamiento que se continúa en el evento de eventos adversos. Es decir, yo hago algo que produce una consecuencia negativa en mi vida y aún teniendo esa consecuencia negativa, yo continúo el comportamiento. Y eso es muy interesante para notar. Yo tengo experiencia personal en eso, que uno hacía cosas y uno no podía explicar por qué hacía cosas que lastimaban a seres queridos, que lastimaban a personas que uno ama, pero aún así uno los hacía y no se explicaba por qué. Uno no podía entender el por qué hacías esto. Y la gente te pregunta, pero ¿cómo pudieras hacer eso? Y es difícil poder clarificar eso para ellos porque uno como adicto ni lo entiende, no sé por qué hago esto, no sé por qué me siento tan atrapado. Y hasta cierto punto, pues también la cafeína, hay muchas actividades que usamos para explotar ese sistema. Entonces, aunque usamos el sistema de recompensa, la dopamina, en nuestro cerebro todos los días como seres humanos y como mamíferos, de la misma forma hay explotaciones de ese sistema que llevan a consecuencias negativas en nuestra vida. No sé si pude responder claramente o no. Como te digo, es una pregunta muy amplia. Sí, sí, sí. Pues la verdad, tu respuesta fue muy increíble. Hasta yo aprendí algo, pastor. I can't even say it in Spanish. Anyway. Okay. Dilo, yo te traduzco. Diego, También pastor. fue intérprete en la corte por un tiempo. Mira, te pregunto. Bueno, antes de que te pregunto, casi morí de reír, tenía que apagar mi micro cuando estabas hablando de los latinos y la salsa y todo eso, porque cuando yo moví a la Ciudad de México, yo comí tacos y todo, ¿no? Y yo no como ni un pedazo de salsa, lo odio, no lo tomo. Y me dicen, y exacto lo que dijiste, es que no sale igual. O sea, me han dicho eso palabra a palabra. Y yo les digo, mira, si yo tengo que echarle salsa, la comida no está buena. O sea, pero Sí. y luego de repente vamos a Israel y todo el mundo sacando Valentina y Tajín y no sé qué en Israel. Y es como, eres tan adicto que no puedes dejar eso allá en casa. Y no es decir que los gringos no son adictos a nada. Nosotros somos el país más gordo del mundo. Entonces, no es decir, Es que, mira, yo puedo levantarme y enseñarles algo, pero... esto es un problema que existe más allá que solo el Chile. Entonces, yo te doy un ejemplo, porque este es un sistema que opera dentro de los mamíferos. Esto no es exclusivamente a los seres humanos y aún la adicción se puede estudiar en los monos, ¿verdad? Eh, de la misma forma, comida que tiene muchas calorías también produce dopamina. El azúcar absolutamente produce una reacción. Tú miras la epidemia que tenemos ahorita de la gordura y de la obesidad en muchos países, no es solo los Estados Unidos ni México, la gente está sobrepeso, es precisamente por esa misma cosa. Entonces, digamos hace 3,000 años, tú y yo éramos cazadores que vivíamos en un pueblito y cada día íbamos a cazar algo para que pudiéramos comer. ¿Cuántas calorías tiene un pedazo de carne y cuántas calorías tiene la miel? La miel tiene naturalmente muchísimo más azúcar, un contenido mucho más grande de calorías. Ahora, si nosotros no cazamos nada por una semana, no comemos, no ingerimos calorías. Pero si encontramos miel, es muy valioso. Quiere decir que hay muchas calorías que podemos ingerir de una forma rápida y el resultado es que tu cuerpo te pide más de esa comida. Ahora, movámoslo para el día de hoy. ¿Cuándo es la última vez que pasaste una semana sin comer? Nunca, No ¿verdad? sé, Es más, hice el ayuno de Daniel en enero, pero todavía comí y hasta lo modifiqué. En la iglesia decimos que no vamos a comer X, Y, X, Y. Y yo les dije, mira, es mi ayuno y yo voy a escoger lo que es mi problema. ya, Y ¿verdad? todavía bajé de como 15 pounds, libros, pero Libras. libras, pero Pero no. Pero una te lo semana, pongo más simple. Te lo pongo. Si ahorita tú no tienes comida en ese cuarto,
¿cuánto te demorarías caminando en cualquier dirección para encontrar comida? Para caminar, Sí, caminando hacia allá, hay como 5 restaurantes, tomaría como 5 minutos. Allá hay como Chick-fil-A, Cane's, Chick-fil-A. otros I said restaurantes. that Ok, twice, yeah. Panda Express, o Chili's. sea, Acá hay como 20 restaurantes allá. en la ciudad no hay forma de no encontrar comida. Ahora, vamos 5,000 años para Hasta, atrás. Diego, hasta aquí tengo mi Starbucks, o sea, no Ya, manches. ¿verdad? Vamos 3,000 años para atrás, cuando la gente vivía nomádicamente, ¿cuánto se demoraban ellos en cazar algo? ¿Verdad? No, la comida no estaba alrededor a 5 minutos en cualquier parte. Estaba, entonces, ¿qué sucede? El cuerpo, el mundo ha cambiado, pero el sistema de recompensa sigue funcionando como funcionaba para nuestros ancestros. Entonces, hay muchas cosas dentro de nuestra vida diseñadas para explotar ese sistema de recompensa, porque explotando ese sistema de recompensa hay ventas, ¿ya? Sí, sí. Pues todos estos son buenas preguntas, pero quiero mover un poco adelante que, o sea, no vamos a salir del tema, pero mencionaste un poco de que los doctores preguntan que si tu papá o tu abuelo o así o tus primos tienen el mismo tipo de adicción. Entonces te pregunto, ¿es posible adicciones de múltiples de generaciones? Y si es así, ¿es biológica o espiritual? O los dos. Ok, entonces ahí volvemos al otro punto, ¿verdad? Diego, Ya, yo de preguntas pesadas, ¿eh? Entonces. correcto. Entonces, para poder desarrollar eso, hemos visto dos puntos. Tenemos lo físico y tenemos lo metafísico. Entonces, yo tengo mis teorías también, porque esto no es cubierto, no te puedo decir, pues en Levítico 13:24 Dios dice, y el sistema de verdad no menciona eso. Depende primeramente si uno cree en maldiciones generacionales, que algunos creen en maldiciones generacionales, algunos no creen Aquí sí creemos en eso. sí, ¿verdad? Pues yo para la Aquí audiencia, sí. ¿verdad? Algunos creen, algunos no creen, basado en que Ezequiel dijo, pues yo no les haré caer el pecado del padre sobre el hijo, ¿verdad? Y era un tema que había mucho debate en mi escuela bíblica, yo lo debatía y pues yo ni tengo que decir mi vista personal porque no creo que entra tanto acá, porque la realidad es sobre ese tema, existan o no, los genes, la razón que se miran los genes indicaría que es un problema físico, ¿verdad? Porque solo personas que tienen alguien en su linaje que tienen alcoholismo tienen ese tipo de comportamiento con el alcohol. Entonces, nos daría a entender que solo personas que han nacido de un linaje con un alcohólico pueden tener el alcoholismo, que indica que hay algo físico que está ligado. Ahora, maldición generacional, mi problema con ese tema es que yo no creo que personas nacen y Dios dice, tú estás maldecido. Ujú. Ese es como mi argumento con eso. Ni podemos necesariamente mirar la adicción como una cosa negativa. Y te lo voy a poner en perspectiva acá, porque nosotros hemos construido nuestras sociedades y lo que no encaja con esa sociedad es visto como algo malo, algo negativo, ¿verdad? El cerebro de un adicto funciona muy diferente. Y yo me acuerdo una vez escuchar a un doctor que decía, es que yo creo que el cerebro del adicto es el siguiente nivel de evolución. Y yo me acuerdo escuchar eso y como que, ¿qué? Ahora, esta es una persona secular, un doctor secular hablando, pero síganme por un momento. Cuando él menciona que el cerebro del adicto es más avanzado, yo me acuerdo pensar, ¿verdad? Porque yo como adicto siempre me sentía, pero que yo soy peor que, yo soy la basura de la sociedad, yo soy los sobrados, yo soy un error. Y él dijo, mira, en caso de que nuestra sociedad, digamos que llega el apocalipsis, no hay electricidad, no hay agua, no hay comida, él dice, ¿quién creen ustedes que va a sobrevivir? Los adictos, porque ellos saben adquirir algo cuando no tienen cómo adquirirlo, ¿verdad? Ellos saben cómo hacer cuando no se puede hacer. Ellos nunca se queden frenados y dicen, ay, pues
entonces no voy a tener. Ellos rebuscan acá, buscan allá, están extremadamente motivados para llegar a su objetivo. Ese sistema está muy programado para ellos. La cosa acá es si esa adicción o ese sistema de recompensa es puesto hacia algo bueno o si es puesto hacia algo malo, ¿verdad? ¿El ejercicio es malo? No, te da el mismo químico que cuando tú usas anfetamina. Es el mismo químico en tu cerebro el hacer ejercicio que comer chile, que usar cocaína o usar anfetamina, ¿verdad? Estás Sí, sí. explotando el sistema biológico. Y acá es a donde creo que entramos para atarlo a lo espiritual, ¿verdad? Porque es un podcast cristiano. Sí, sí, sí. Y acá es donde creo que entra el problema, porque me gusta mucho la definición de San Agustín, cuando estás mirando el problema de por qué existe el mal dentro del mundo. En inglés es theodicy, why evil exists. ¿Por qué existe mal? Me gusta mucho una definición que da San Agustín, que es que no el pecado, sino el mal, evil, el mal es el resultado de la creación no viviendo la gloria por la cual fue creada. Vuelvo a repetir porque es un poco complicado. El mal o evil es la creación no viviendo a la gloria por la cual fue creada. En inglés es evil is the result of creation not living up to the glory for which it was created, right? Ajá, sí. La Entonces, estaba transluciendo y luego le dijiste en ya, inglés y yo. ¿verdad? "Ah". Creo que van a tener que devolver esa porción. ¿Qué está diciendo San Agustín? Nosotros fuimos creados para vivir a la semejanza de Dios, vivir la gloria de Dios. Y cuando nosotros no llegamos a la gloria para la cual nosotros fuimos creados, el resultado de eso es el mal, es evil, ¿verdad? Entonces, digamos que yo fui creado para trabajar y para producir. El resultado es que yo busco trabajo, produzco comida para mi familia y proveo por ellos. Ahora, si yo no vivo a esa gloria, ¿qué hago? Pues yo no quiero trabajar. El resultado es entonces que yo busco robar un banco, yo busco vender drogas, yo busco hacer cosas que traen daño a otras personas. Y eso para mí creo que es el peligro más grande por el lado espiritual de la adicción. Es que estás explotando un sistema físico que no te permite vivir a la gloria y a la semejanza de Dios. Ahora, yo voy a decir algo que es increíblemente controversial ahorita y acá nos vamos, ¿verdad? Porque miramos temas sobre sustancias y una vez en la iglesia hubo una persona que tocaba la batería, no, tocaba un instrumento y ellos querían tocar con la alabanza. Acá en Nevada el cannabis, la marihuana es legal. Entonces, si uno se pregunta, pues, si tú permitirías como pastor, si alguien se toma un trago de vino, ¿tú permitirías que ellos tocaran en la alabanza? Pues sí, pastor, en la Biblia, y otra vez, esto hay iglesias que tienen perspectiva que es absolutamente nada, hay otras iglesias que no son, digamos, europeas, que para ellos el alcohol no es problema, y pues aún Jesús, su primer No es, milagro fue hacer... no es podcast con Diego Trujillo si no hablamos de marihuana en cierto punto. ¿Verdad? Yo Es que es un antes de tema, grabar, yo decía, vamos a tocarlo en cierto punto. O sea, pero es que mira el punto, y hay una razón por qué yo lo llevo, porque el alcohol es más aceptable dentro de nuestra sociedad y yo estoy lidiando como pastor con qué voy a hacer acerca del cannabis, cuál es la teología. Decir absolutamente no. Entonces, ¿por qué permites el alcohol? ¿O por qué no sacarías a alguien por tomarse un vino o una champaña en una boda, verdad? Y ahí es a donde entramos y esto tiene mucho que ver con la adicción. Y yo le decía a la persona, porque yo la conocía, yo le dije, mira, tú en tu vida has tenido mucha trauma, ¿sí o no? Y me dice, sí. ¿Y has tenido mucha adicción, sí o no? Y me dice, sí, sí he tenido. Y yo le dije, el problema más grande para mí con el consumo de la marihuana no es necesariamente el consumo de la marihuana, es lo que estás tratando de hacer. Y lo que estás tratando de hacer es que hay una herida en ti
Y lo que tú estás haciendo es que vienes a la iglesia a decir, Señor, por favor, sana esta herida, pero a la misma vez con la marihuana estás tapando la herida. Entonces, ¿cómo Ajá. vas a permitir que Dios obre en ti si tú constantemente estás tapando el dolor y el trauma? Aún cuando están tratando con personas con depresión y están usando químicos para manejar y regular el cuerpo, ellos dan el medicamento, pero no es para que vivas tomando medicamento. Ellos te dan el medicamento para calmar las defensas, para luego entonces poder tratar el trauma, para poder darte terapia y llegar a un punto a donde ya no necesitas el medicamento, Ajá, y por eso ¿verdad? aquí en este país hay una adicción grande de opioides, pero eso es otro tema, pero es, o sea, es algo muy grande. Y lo que estás diciendo de marihuana, de la herida, pues eso igual, pero también la mayoría de las personas lo hacen para escapar su realidad. Lo hacen Oh, a drogas y alcohol, pero si tú has construido esa realidad y quieres que lo que estás diciendo de que Dios sana tu herida, vas a tener que aceptar lo que has hecho y vas a tener que pedir a Dios que te perdona. Pero ¿cómo es que Dios te va a perdonar si estás tratando de escapar la realidad? es que mira, echa un paso para atrás. Yo no creo que necesariamente tenga que ver con perdón. No es si Dios te perdona, Dios ya te perdonó. El problema que entramos acá, y te lo voy a llevar aún más, porque acabas de hacer algo que se hace todo el tiempo en la sociedad. Se usa alcohol y sustancias para escaparse de la realidad, ¿correcto? Y no es lo que Ujú. nosotros hacemos cuando vamos a Disneylandia. Estamos pagando un precio para escaparnos de nuestra realidad y divertirnos por un tiempo, Ajá, ¿verdad? yo lo tomaría de la misma forma por ejemplo, si alguien come y come y come y come. ¿Cómo es? Ok, Me con la estás diciendo comida se me puede estás diciendo incluir, que espera, marihuana una vez a la semana hace el mismo daño que 3 hamburguesas diarias. O sea, no. Y luego alcohol, o sea, una vez al año. O sea, ¿cuál hace más daño para ti espiritualmente? es que, mira, el problema es esto, es que tú estás viendo el daño como consecuencia de la droga, ¿verdad? Y es al revés. Lo No, no que es el, necesariamente estoy viendo las diferentes categorías y si, correcto, en mi opinión, no es válido poner alcohol y marihuana están aquí y comida está aquí. O sea, todos son adicciones y es que es el es mismo más profundo. sistema. Entonces, mira, te lo hago al revés, porque la gente llega y dice, pastor, pues mira, quiero que hable con mi hijo porque él está consumiendo droga. Y ellos piensan que el problema es la droga, ¿verdad? Piensan que la droga causa daño espiritual y no es así. El daño espiritual causa el uso de la droga, causa que la gente tenga que escapar. Y el problema es que nunca se trata el daño espiritual, lo tenemos al revés. Y es más, y esto es para ofender a todo el mundo de una vez. No, no sé qué, no. eh, No, creo es que ya más, gente ya ha yo, desconectado, Diego. yo conozco gente, yo he conocido personas que están tan involucradas en la iglesia para poder escapar su realidad. Están haciendo la misma cosa y es lo que hacía, ¿verdad? María y Marta, mientras María se sentaba, lo voy a confundir en español. Mientras María se sentaba a los pies de Jesús, ¿qué hacía Marta? Se mantenía ocupada, estaba haciendo algo para no tener que sentarse a escuchar la realidad de la sanidad que trae Dios. Y lo Ujú. que nosotros queremos hacer siempre en la iglesia es curar el comportamiento, no entendiendo que el comportamiento es el resultado de heridas. Tú te preguntas por qué es tan efectivo por qué es tan efectivo los 12 pasos, los programas de los 12 pasos, ¿verdad? Cualquiera persona que está en adicción, tienes que ir a eso. ¿Por qué? Porque la primera cosa que te van a enseñar es a reconocer que tienes un problema, que muchas personas no quieren hacer por varias formas. Y la segunda que van a hacer es que te van a enseñar a rendir el control. Y es lo que estás tratando de hacer con comportamientos, con sustancias.
aún hay veces con la misma iglesia, es mantener el control. Es que si yo estoy involucrado suficiente, entonces yo estoy en control de de mi salvación. Si yo como de una forma tan saludable, entonces yo estoy en control de mi propia salud. Es que si yo no, entonces yo no. Y el problema acá es la búsqueda del control. Y ahí es a donde llega el problema más grande espiritual, enfrentándose a un sistema de recompensa físico. Ahí está lo metafísico ligado con lo físico, porque el problema está en el alma, el problema está en el poder rendir el control que se te quitó cuando tú pasaste el trauma, ya sea divorcio, ya sea abuso sexual, ya sea cualquier de esas cosas que te han afectado, ahora están llevando a un problema físico, que es el resultado de un problema espiritual. Y me encanta, yo tengo una amiga que es profesional, que ella una vez estábamos hablando de alguien y ella me dijo, es que el problema acá es que ellos están buscando una solución física para un problema espiritual. Y con eso me quitó todas las palabras. Yo dije, eso es la adicción. Es Ujú, el problema, tratando de solucionar un problema espiritual con algo físico. ujú. Y lo que estás hablando no debe de ser tan controversial, pero a veces algo que alguien no está tan educado y luego escucha algo de algo que no ha buscado su research y así, luego asuma que es controversial porque no saben del tema. Pero algo de lo que dijiste, de lo de que buscas la droga para que, o sea, porque la droga te hace daño, pero tú estás diciendo que tú encontraste esa droga porque ya estabas dañado. Pero, Correcto, el pero daño ya yo siento que existía. en mi, exacto, en mi perspectiva, eso es algo que, o sea, no estoy diciendo que no valió la pena que lo dijiste porque es algo muy importante de decir, pero cuando yo te dije eso, yo ya estoy asumiendo que estás dañado porque si no, pues ¿para qué te sirve? Pero el punto al que estoy llegando es que si ya estás dañado y luego vas a X adicción, sí, o sea, esto es algo quizá retórico, pero esto sí te hace más daño, ¿no? Entonces, volvemos. Tenemos la adicción que inicia espiritualmente, se revela en lo físico, ¿verdad? Y al Ujú. revelarse en lo físico, perdón, no es revelar, manifestar, se manifiesta en lo físico. Y al manifestarse en lo físico, entonces ya empezamos a experimentar consecuencias por eso. Es a lo que te Mm, refieres. Porque ok. si tú vas a mirar sustancias que nos hacen daño, yo siempre, ¿y qué creen la gente que sale de los carros? No es aire de montaña, no es suspiro de unicornio, es químicos dañinos que son cancerosos. Y en la Ciudad de México todo el mundo la está respirando. Entonces, ¿qué deben hacer ellos para evitar ese daño al templo? Entonces, ¿se van a vivir al monte? O sea, ¿a dónde qué? ¿Van a quemar leña? ¿A tener que inhalar químicos en la leña que también son cancerosos? O sea, todo se va a poder. No podemos medir solamente por daño físico, Ok. ¿verdad? Sino de consecuencias que continúan en el uso, porque la adicción pudiera ser el ejercicio. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Verdad? Ujú, sí, Puede sí. llegar a un punto a donde tú ya estás perdiendo relaciones, a donde tú estás haciendo daño, no simplemente por sustancias. Ahora, si alguien de tu grupo de jóvenes está corriendo 3 veces al día, tú no lo vas a regañar, ¿correcto? Pero si alguien Ah, llega a no. tu grupo, bueno, ¿verdad? Por lo regular no, digamos. Tú no Ujú. lo vas a regañar ni vas a hablar con ellos. Si llegan bajo la influencia de marihuana, tú vas a hablar con ellos. ¿Por qué estás usando? ¿Por qué tienes que? ¿Verdad? Buscamos Sí. tratar eso. Ahora, el problema acá es que correr 3 horas al día va a destruir tu sistema esqueleto, ¿verdad? Va a hacer daño a tus rodillas si es abusado o llevado a una exageración. Y ahí está el problema, la inhabilidad de poder controlar ese comportamiento. Otra vez volvemos al control.
Ujú. I Sí, don't know if sí. it's making sense. No sé si tiene No, 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 sentido sí, lo sí, que, sí, sí, sí porque lo sí, entiendo. tu pregunta sí es válida y creo que aún lo que tú estás asumiendo es correcto, ¿verdad? Que hay consecuencias a la adicción y hay consecuencias que es la adicción. Entonces, vamos a hacer un círculo y por qué yo tengo por qué tengo esta pasión, ¿verdad? Con las adicciones. Porque si tú conectas todos estos temas, los conectarías de esta forma, o por lo menos yo las conecto de esta forma. Yo en mi vida paso un trauma, el resultado es que yo consumo un químico y eventualmente, ¿verdad? Entramos a una adicción que aunque nace de lo espiritual, construye una cárcel alrededor de mí que es una cárcel física, me hace adicto a esto y si yo no consumo esta sustancia, yo puedo fallecer, yo puedo morir como el resultado de no tener esta droga en mi sistema. Como vemos con la morfina, con los diferentes opios que existen, que si esas personas dejan de usar, ellos pueden morir mientras la droga sale de su sistema. Entonces llega un punto que inició con un problema emocional o en el alma espiritual, que los llevó a usar una sustancia química que los hiciera escapar o que tapara esa herida, pero luego llegan al punto a donde ellos mismos se están inscribiendo a su propia esclavitud. Ellos se hacen esclavos de su misma carne. Ahora, sin decirlo, creo que todos como cristianos podemos reconocer el problema con ser esclavo a tu carne, ¿correcto? Ujú, sí, sí. La idea es que nosotros recibimos a Jesús para poder la carne, o sea, aún el bautismo representa que yo estoy matando la carne para que luego yo viva la vida en Cristo y que Cristo viva en mí. Y si yo soy esclavo, tiene que ser, como dice el apóstol Pablo, yo soy esclavo a Cristo, no esclavo a mi carne. Y la adicción física te lleva al problema que tú ahora eres esclavo a tu carne y cómo quiebras con eso para permitir que Dios sea el maestro de tu vida, que Él sea el dueño de tu vida. Y Sí, ahí sí. hay una batalla muy verdadera. Ahí es donde muchos adictos luchan con el soltar el control a Dios y dejar el control de esa sustancia. Ok. Yo creo que todos estos son muy buenos puntos y estoy feliz que te estoy teniendo en el podcast porque estos son puntos muy graves que aplican más al 2020, ¿no? Pero yo creo que algo que es importante declarar es que cada adicción, en mi opinión, es un basis de caso por caso. O sea, quizá algo para mí, quizá es este bebida. Para mí quizá es adicto, para Diego no. Entonces es este discernimiento espiritual en tu propia vida y tienes que orar y saber qué es malo para mí y qué es quizá no. Y tienes que asegurarte que sociedad no te está definiendo X cosa, Y cosa, que Eh, Dios te defina lo que es un problema y lo que no es un problema. yo Entonces, diría, cuando yo Diego y yo diría, hablamos de estas cosas, acuérdense de eso. y yo estoy súper de acuerdo con eso. Es más, el caminar cristiano es la diferencia entre otras religiones. Yo no tengo que vivir una lista de reglas. O sea, no todos caminamos sobre el agua porque Pedro caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua porque él fue llamado a caminar sobre el agua. Y de la Ujú, misma forma, Dios me puede decir a mí, no camines por esa puerta. ¿Eso quiere decir que para todo el mundo es pecado? Para nada, exacto, ¿verdad? exacto. Simplemente si yo lo cruzo, eso es pecado en mi vida. Entonces, hay un discernimiento, creo, otra vez, físico y espiritual, que tienen que ver con las motivaciones tras las cosas. Hay un video muy interesante sobre unos monos borrachos que existen en el Caribe. Hay una isla donde estos monos aprendieron a robarse el alcohol de los seres humanos. Y es más, lo interesante es que las estadísticas de adicciones en estos monos van concurrente con el ser humano. Es decir, aproximadamente el 10%, el porcentaje que sea, de estos monos son alcohólicos. Toman alcohol hasta que ya pierden el control completo. Hay monos que roban alcohol y toman en moderación
y hay monos que se abstienen completamente de tomar este alcohol. Y tú lo puedes buscar, pues solo pongan en español, no sé, pero pueden buscar sobre los monos Drunk Monkeys on Caribbean Island y va a salir. Los científicos empezaron a estudiar y hay monos, o sea, que tú estás ahí acostado en la playa, tienes tu bebida y el mono llega y te lo arrebata y sale corriendo para tomarse el alcohol. Han aprendido a usar eso como un mecanismo para aprovecharse del sistema, del sistema de recompensa de nuestro cerebro. Entonces, cuando hablamos de discernimiento, el primer discernimiento que yo diría, el discernimiento físico. Entonces, y yo doy el ejemplo, en mi familia, tíos, etcétera, ha habido alcoholismo y trauma le puede ocurrir a cualquier persona. Entonces, ¿cómo yo advierto a mis hijos y los preparo para que ellos aprendan a tener control y discernimiento en las cosas? Y esto yo y mi hermana lo hemos hablado y hemos discutido cómo hacemos y hemos buscado recursos. Y una manera muy simple es que cuando llegan a la edad de 11, 12 años, a donde se les empieza a presentar sustancias, alcohol, lo que sea, en la escuela, donde sea, explicarles a ellos, mira, hay muchas personas que toman el alcohol. Nosotros en nuestra familia tenemos un gene que afecta y nosotros perdemos el control cuando llega a estas sustancias. Y no es que necesariamente porque tienes el gen, entonces ahora te vas a ser adicto, pero lo que significa es que nosotros tenemos la habilidad de perder el control mientras hay otras personas que no contienen ese gen. Sé prudente y mejor ni toques algo que puede causarte esa falla, que puede causarte a caminar por ese camino. Entonces, es la prudencia que tenemos en no buscar esas sustancias que nos van a afectar de una forma negativa. Hay cosas en este mundo que van a traer placer increíble, pero que no son buenas para nosotros. Y ahí es a donde entra el discernimiento espiritual que previene la esclavitud física. Vale. Entonces, Diego, te pregunto, a ver si tocamos la Biblia un poco, ¿no? ¿Qué dice la palabra pastor, de las adicciones? Y si es que dice algo, o sea, al ver la Biblia, ¿qué sacas tú de opinión de adicción? Creo que pudiéramos buscar versos que medio encajen, pero creo que no estamos honrando el significado original de esos versos. Entonces, Ujú. creo que aún más grande y más allá, la historia del ser humano. O sea, me gusta mucho una explicación que da C.S. Lewis, que es, el pecado es el hombre diciendo, yo voy a hacer las cosas como yo quiero, y el infierno es Dios permitiéndolo. O sea, Dios dice, ok, entonces hazlo a tu manera. ¿Cuántas veces en el Viejo Testamento vemos que cuando llega una amenaza, cuando llega un estrés, cuando llega algo contra ellos, que ellos buscan obtener el control? Cuando ellos salieron de Egipto, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llegan los faraones? Ellos se molestan, pero Moisés los calma, parte el mar. Cruzan el mar, otro milagro, Dios trae el maná. Dios trae las codornices, Dios les da agua dulce. Llegan al monte de Sinaí y Moisés se va. Con decir que como Moisés tenía el control sobre el ambiente y de los milagros, ellos pierden el control mientras Moisés sube a la montaña. ¿Y qué es la primera cosa que ellos hacen? Forman una cabra. Ellos hacen un altar y crean un dios de todo el oro. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento tras eso? Si ellos acababan de ver todos los milagros que Dios acababa de hacer por ellos, ¿por qué al minuto que se va Moisés ellos buscan crear algo? Y se los explico muy simplemente, porque les ofrece control sobre su vida. ¿Por qué la astrología y leer las estrellas, las estrellas me proveen el control? ¿Por qué hay veces, aún dentro del cristianismo, es que tú tienes que declarar y tú tienes que reprender y tú tienes que decirle y tú tienes que
y actuamos como si nosotros tuviéramos el control. Ujú. Es la Sí. lucha sobre el control. Y precisamente, ¿qué es lo que, o sea, la historia de la Biblia es Dios tratando de tomar control para que nosotros vivamos mejor? Y la batalla del ser humano por aferrarse a ese control. ¿Qué hace Jesús? No solamente muestra autodominio, sino que Él muestra dominio puesto por Dios, lo que es el rendimiento a Dios y decir, Dios toma el control. En ninguna parte de la oración que da Jesús dice, y gracias Señor por el control que tú me das sobre todas las fuerzas de este planeta, ¿verdad? Dice que se haga acá en la tierra como se haga tu voluntad en el cielo. Y Ajá. ahí está lo más clave, el aprender a soltar el control, porque aún creo que cristianos batallan con el querer controlar. Ajá, no, sí. Sí tienes un punto válido. Pues otra vez con pregunta contestada padrísimamente. Luego te pregunto, am, hemos hablado y tocado de discernimiento espiritual y seguimos regresando a eso, pues, pero yo siento que este tema de discernimiento espiritual es algo más clave en este tema de adicciones. Entonces, te puedo preguntar, Diego, ¿cómo es que podemos tener la habilidad de discernir espiritualmente qué sea un problema y qué no sea problema? ¿Cómo es que Eh, podemos hacer eso? para mí es muy, muy interesante, ¿verdad? Es muy fácil y yo siempre le digo a las personas, es el buscar el porqué a nuestras acciones. Y hay muchos cristianos que viven su vida a base de reglamentos que son establecidos, hay veces ni por la misma Biblia, porque son nuestros sistemas religiosos y nos proveen algún tipo de control. Si yo sigo todas estas reglas, entonces me va a ir bien. Si no sigo esas reglas, me va a pasar algo malo. Y como yo no quiero algo malo, entonces, ¿qué hago? Sigo las reglas. Es más, si tú notas en el libro de Job, cuando Job, la Biblia dice que él fue un hombre justo, no dice, pero había una cosa, no, dice que él era un hombre justo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué hace? Todos los amigos de Job le tratan de echar la culpa a algo. Ellos están buscando agarrar el control. ¿Por qué? Porque si algo malo le puede pasar a una persona justa, entonces me puede pasar a mí. Entonces, volviendo al punto del control, ¿verdad? Ahí creo que entran dos cosas. El entender por qué hago las cosas que yo hago. Aún mi involucramiento en la iglesia y cómo yo dedico mi tiempo y cómo yo lidio con las situaciones difíciles de mi vida. Y creo que todo llega a cómo nosotros oramos y nos relacionamos con Dios. Y me gusta mucho, una vez escuchando un orador que hablaba sobre otro tema, pero que vi la conexión muy fácil. Les decía, mira, es simplemente llegar a donde Dios y decir, esta música, este ejercicio, esta comida, esta cosa está tratando de agarrar el control de mi vida. ¿Me escuchas? Sí, 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 sí te escucho. Estamos Oh, ok, teniendo un problema con la cámara, pero no te no hay preocupes. problema. Entonces, volviendo, esta sustancia está tratando de agarrar el control de mi vida, Señor, pero tú dices que tú quieres controlar. Esta droga o este alcohol o esto quiere ser el rey de mi vida, pero Señor, yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Yo me rindo a ti en este día para que sea hecha tu voluntad en mí y no mi voluntad en mí. Es el aprender a diariamente morir a nosotros mismos y permitir que Cristo viva dentro de nosotros. ¿Me explico? Vamos con el problema de cámara, pero eso va a cerrar el podcast increíblemente. Hasta yo estoy aquí tomando notas de lo que me estás diciendo, Diego, porque hablas de muchas cosas en una frase nada más. Mira, Pero así debe ser. lo Este, resumen de esta manera. vale. Los que coman, que lo hagan por Cristo. Y los que no comen, que lo hagan por Cristo. Y ahí está lo esencial, que lo que hagamos, lo hagamos para Cristo. Amén.
Eso, y iba a decir, pues, obviamente, pues, orar. Vas a, vas a saber qué hacer con orar. Mira, es Un que poco ya obvio. debieras haber estado orando, brother. O sea, desde el inicio ya estás mal, ¿verdad? No No, tienes que exacto. hablar de esto. Ya debiste haber estado. No, mentiras, no, es molestándote. Y todos los que están escuchando que son así líderes en la iglesia o no sé qué trance, están diciendo, ¿por qué no están hablando de orar? Pues ahí está, ora. Este, pues Diego, si puede cerrar porque sé que tienes que regresar al trabajo ahí en Las Vegas, puedo preguntarte, pues quizá con un testimonio, experiencia personal, si no quiere, pues está bien. ¿Cómo es que podemos salir de esta adicción? Nos ha dicho, pues con el discernimiento espiritual y así, pero ¿cómo es que podemos terminar con esta adicción y seguir adelante? Pues mira, O sea, hermano, o yo sea, no le se puedo dice en inglés contestar. hope at the end of the tunnel. O sea, Mira, yo no ¿cómo le puedo es la contestar persona? porque yo nací perfecto y nunca he tenido luchas en mi vida. No, Ah, mira, no, yo he estado, yo he pasado por adicciones a varias sustancias, he tenido tiempos a donde he tenido que dejar, y yo sé lo que yo le decía a las personas. ¿Qué tomaría para que tú le robaras a tus seres queridos más que amas más que todo? Para lastimar a tus hijos que amas más a cualquier otro. Tomaría mucho. Primeramente, como individuo, reconocer, estar enfrente de una montaña que tú dices, yo no veo cómo puedo llegar al otro lado, yo no sé cómo puedo traspasar y tener otra vida diferente. Y ahí entran dos cosas muy grandes, el discipulado. Eh, y es tan triste decir esto, pero creo que el sistema de Alcohólicos Anónimos lo ha mejorado y perfeccionado aún mejor que la iglesia. Porque el minuto que tú llegas a una reunión, al salir de tu primera reunión, va a llegar 4 o 5 personas y te van a decir, ¿qué es tu nombre? Ah, y eso, con eso luchas. Pues yo trabajo en esto. Acá está mi número de teléfono. En cualquier momento, si tú quieres tomar alcohol, por favor, llámame. Ellos te dan un apoyo inmenso, el discipulado, porque en cualquier programa de 12 pasos, y aclaro, el programa de 12 pasos es bíblico, o sea, el hombre era cristiano, él fue el que lo inventó. El estar ahí para apoyar y ayudar a levantar nuestro hermano, no para juzgarlo, no para decirle ni humillarlo. Es más, ellos a veces te dicen, mira, aún si vas a tomar, por lo menos llámame y después puedes tomarte un trago, pero llámame primero porque ellos quieren llegar antes de que llegue el comportamiento a hablar con tu alma. Entonces, eso fuera lo primero, busca un sistema de apoyo, personas que te aman. Y si tú eres esa persona al lado, tienes que estar ahí para apoyar, porque dentro de la adicción viene la culpabilidad. Y yo he luchado con personas y dicen, no, pero es que otra vez fallé. ¡Ey! Para. Ok, fallaste, ya deja el fracaso en el pasado, vamos a mirar para adelante. ¿Cómo podemos hacer para no fracasar otra vez? O sea, no te quedes en la culpabilidad, aprende a perdonarte, a seguir para adelante y a vivir hacia el futuro y no en los errores del pasado. Y yo creo que eso es muy clave para personas y como cristianos es lo más esencial. No podemos pararnos ahí a juzgar el comportamiento del prójimo sin estar dispuestos a ayudarles a salir de ese hueco. Y ellos necesitan la ayuda de nosotros y necesitan a Dios a que llegue a llenar esos vacíos, a sanar esas traumas. Y si es necesario, terapias, ¿verdad? Búsquense un consejero cristiano, alguien que les pueda ayudar a procesar traumas del pasado para poder llegar a la sanidad y a la plenitud en Cristo. amén. Pues muchas gracias por hacer el podcast, Diego. Lo logré así de miles de millas. Siempre, si eres mi amigo y me has hablado acerca de cómo hacemos el podcast y todo, sabes que yo decía que nunca haría un podcast de llamada y así, que tiene que ser en persona, pero Diego es alguien ¿Quién es que primero? puedo, ¿Quién es primero? Diego es alguien que puedo confiar, que llega a la hora que tiene que llegar, que tenga internet y así todo tranza. Entonces, pastor, muchas gracias por hacer el podcast. Y a todos que están viendo, buenas noches. Busca Centro de Victoria para ver lo de Diego. Este sábado, si quieres saber lo de extraterrestres, if you want to know if aliens are real, but you want to remain a Christian, come watch on Saturday. Me, the pastor, my mom, and a family friend of ours are going to be talking about if aliens are real or not. That's probably going to be about 3 hours. So
get some popcorn, and we'll see you on Saturday. Ethan, Buenas you know, noches. I live just below area. Yeah, sí, eso sí está. That's true. You live by Area 51, yeah. Pues, pues buenas noches a todos. Good night.